Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Caminando hacia el desastre. Hoy estamos cerrando. Quiero cerrar esta serie de enseñanzas con una pregunta. ¿Alguna vez has empeorado un desastre? ¿Alguna vez has hecho que algo que ya estaba mal ahora esté peor? ¿Lo has hecho? Yo creo que todos lo hemos ocasionado, y si no, por lo menos déjame recordarte cuando a lo mejor has querido limpiar pintura. ¿Te ha tocado tener que limpiar pintura y que dices, bueno, voy a limpiar esta pintura y termina siendo una mancha cada vez más grande? O cuando quieres lavar el jabón, cuando se te cae un montón de jabón en el suelo o en el patio, así que se te cayó tal vez la botella completa del aceite, del jabón en líquido, y lo quieres limpiar con agua. ¿Qué pasa? Se hace un montón de espuma y nunca terminas de enjuagarlo. ¿Has hecho eso? ¿Te ha pasado eso? ¿Que alguna vez has empeorado un desastre? ¿Has hecho que un desastre tenga más desastre? Y es que te quiero decir algo. Todo desastre viene con malas opciones. Si los desastres fueran paquetes, todo desastre viene con malas opciones. Porque cuando tú tienes un desastre financiero, por ejemplo, lo que quieres hacer es pedir más dinero prestado. No sé por qué pensamos de esa forma los seres humanos, pero tienes una deuda y entonces quieres pedir más dinero prestado, y como lo vemos algunas veces es abrir un hoyo para tapar otro hoyo, y ahora tienes 2 o 3 agujeros. ¿Te ha pasado eso de que tienes que decir una mentira más para cubrir todas las mentiras que ya has dicho, y ahora tienes una mentira detrás de otra mentira, detrás de otra mentira, detrás de otra mentira? Porque todo desastre viene con malas opciones. Siempre hay malas opciones que vienen con cada desastre. Siempre es así. Y mira, estas malas opciones solamente ocasionan más desastre. Si tú tomas las alternativas que de primera mano te da el desastre, lo más seguro es que esas sean muy malas alternativas, y que lo más seguro es que ocasiones más desastre. Por eso es que hemos titulado al episodio 4, episodio 5, ahí dice 4, pero es el 5, con el cual estamos cerrando esta serie, Más Desastre. Y para poder ilustrártelo, quiero contarte una historia. Esta historia que sucedió en el año 1000 antes de Cristo, es decir, hace 3000 años. Yo siempre que hablo de estas historias de hace 3000 años, generalmente abro diciéndote que hace 3000 años las cosas no eran como hoy. Hace 3000 años no existían los médicos, hace 3000 años, al menos no como los conocemos ahora. Hace 3000 años no existían los automóviles, hace 3000 años no había comodidades, hace 3000 años no podías tener una esperanza de vida tan grande como la que tenemos ahora, en la cual tenemos pues personas que son más longevas por los cuidados que tenemos de la salud. Hace 3000 años la vida era muy diferente en términos de comodidades de las que tenemos en nuestra vida moderna. Sin embargo, desde que el hombre existe hasta el momento, los problemas, las situaciones, los desastres que tenemos, ¿qué crees? Son prácticamente los mismos. Porque por alguna razón nos metemos en las mismas situaciones que las personas se metían hace 3000 años. Así es que quiero hablarte de una persona que de hecho es tal vez popular entre los que leen la Biblia. E incluso entre los historiadores, entre los antropólogos, porque es una persona que fue pues relevante en la historia del pueblo judío. Tú sabes que el pueblo judío es aquel de quien viene el Antiguo Testamento, y de sus descendientes más judíos que se convirtieron al cristianismo viene el Nuevo Testamento, y juntos tenemos lo que conocemos como la Biblia. Algunos tal vez de los que nos ven, y gracias por vernos, no creen todo lo que dice la Biblia. Te agradecemos porque
nos ves. Y hoy no quisiera nada más que vieras esto como un libro de mitos. Quisiera que lo vieras como la historia de alguien tan humano como tú, tan humano como yo, inclusive hace 3000 años en los que las cosas no eran como lo que hoy vivimos. Así es que David, mira, si te quisiera esbozar a grandes rasgos la historia de David, David era un pequeño pastor, el más chico de todos sus hermanos. Un día llegó un mensajero hasta donde él estaba cuidando las ovejas de su padre y le dijo: oye, te habla tu papá con urgencia porque al parecer hay un profeta en tu casa y dice ese profeta que no se van a sentar a comer nadie a la mesa si no estás tú. Y cuando llegó David a la casa, que todos estaban en expectativa, ese profeta le derramó aceite en señal de que él, el más pequeño de todos sus hermanos, un pequeño pastor de ovejas, estaba siendo elegido por Dios para ser el rey de su nación. No lo habíamos visto desde esa perspectiva, ¿verdad? Él sería elegido como el rey de su nación. Y una de las historias más memorables que tal vez están en la mente de muchas personas es cuando este muchachito venció a un gigante. Y déjame decirte algo para poder desmitificar un poco de las historias del Antiguo Testamento y de la Biblia. Goliat, que es este gigante del cual yo te estoy hablando, no era un gigante de 10 metros, no medía lo que mide una montaña, ni siquiera lo que medía un árbol. Era una persona que estaba por alrededor de los 3 metros. Hoy en día tenemos personas todavía con gigantismo y que tú puedes corroborarlo con el récord Guinness, por ejemplo, de la mujer más alta del mundo o cosas de esas. No estamos hablando de alguien mítico, estamos hablando de un ser humano que tenía proporciones exageradas y que estaba generalmente amenazando al pueblo de Dios, porque el pueblo del cual era parte, que eran los filisteos, era enemigo de los israelitas. Y entonces en una de esas ocasiones en las que David había hecho un mandado a su papá de ir a ver a sus hermanos en la guerra, vence a este gigante. Tú lo sabes, lo hizo a través de una honda, 5 piedras, recogió 5 piedras planas del río y lo derrota con una honda pastoril y una roca. Todo esto para darte un poquito de contexto en el cual David empieza a ser popular, empieza en su pueblo a ser alzado por las gentes, porque es válido decir gentes, por las personas, por los tumultos, por las multitudes. Él empieza a ser popular. Y si tú lo recuerdas, y si me estás siguiendo un poco, él fue ungido para poder ser rey de su pueblo, mientras ya había otro rey, el rey Saúl. El problema aquí es que hay un rey que ha sido desechado, pero que sigue en el puesto, y un nuevo rey que ha sido ya tomado en cuenta desde la perspectiva de Dios, pero que no tiene un lugar aún oficializado de ser el rey. Y por eso es que el viejo rey, Saúl, tiene muchos celos, porque además es una persona muy insegura, es una persona que además de todo es celoso, es irascible, está siendo atormentado constantemente por esos demonios que le hacen perder los estribos. Y ¿sabes qué nos dice Samuel, el que registró todo ese tipo de historias? Y yo te quiero hablar de una pequeña parte de esto para poder aprender a no hacer más desastre. Samuel nos dice, después de todo esto que yo te he narrado un poco, nos dice de David, que David tenía éxito en todo lo que hacía. Lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a ver un poquito de estos capítulos a ojo de pájaro, bien rápido. David tenía éxito en todo lo que hacía. Y ¿sabes qué? Esto no le gustó al viejo rey, al rey Saúl. De hecho, Samuel nos lo narra. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. En otras palabras, amigos, y esto es una ley que se cumplía desde hace 3000 años hasta hoy, hay personas
que tienen un puesto, que tienen un nombramiento, pero que no ejecutan su liderazgo. Y hay personas que no tienen el puesto, que no tienen el nombramiento, que no tienen el favor, que no son parte de la familia de los que tienen el poder, pero que tienen influencia sobre las demás personas. Así es que este es un principio de liderazgo. Quienes lideran son tenidos como líderes, independientemente si tienen o no un cargo. Porque además, para Saúl, este cargo le había quedado grande, porque era necesario haber obedecido a Dios, lo que él, de hecho, no hizo. Y mira, para que Saúl pudiera mover todas sus piezas, todas sus fichas, todo lo que él tenía en mente por su inseguridad y sus celos, en alguna ocasión le llegó a decir a David, le llegó a ofrecer a David que fuera su yerno. Es decir, le dijo, mira, te doy a mi hija en matrimonio. Yo no sé los muchachos que hoy están aquí o que nos están viendo, ¿qué harías si te dice un rey que te puedes casar con su hija? Dependen, dicen algunos, ¿no? De qué tan buen ver está la hija. Tal vez algunos digan eso, ¿no? Algunos van a decir, no, mira, yo sin pensarlo, yo decía que sí. David fue humilde y él dijo, yo no merezco ser el yerno del rey. Así es que en su humildad David se niega, pero las cosas siguen su curso y en ese curso esta hija del rey Saúl, de hecho, va a ser dada a otro hombre. Y en el ámbito de todas las cosas que suceden en la vida, en esta historia, David se enamora de la otra hija de Saúl. Y esta otra hija de Saúl sí se enamora de David. Y entonces Saúl tiene la oportunidad de volver a ofrecerle a David, David, sé mi yerno. Y David esta vez, porque le latía el corazoncito, porque todos tenemos corazoncito, ¿no? Aquí en esta vida, todos tenemos corazoncito. Dijo, sigo pensando que no soy digno de ser tu yerno. No tengo ni siquiera que ofrecerte, porque antiguamente era la costumbre dar una dote. Y entonces el rey Saúl dice, mira, no te preocupes, yo no quiero dinero, porque pues tengo mucho dinero, tengo un palacio, tengo todo. ¿Sabes cómo voy a saber que tú puedes hacer algo para tener el favor del rey y tener a su hija? Simplemente mata a 100 de nuestros enemigos. ¿Sabes cuál era la idea de Saúl? Que él no tenía que ensuciarse las manos para acabar con la vida de David, sino que los enemigos habrían de hacerlo al él pedirle que trajera 100 testimonios de que esto había sucedido. Pero ¿sabes qué? David tal vez juntó a algunos de sus valientes y no trajo 100, trajo 200 evidencias de que era posible esto. Así es que si tú lees lo que yo te estoy comentando, podrás leerlo en 1 Samuel 18:17. Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Pero ahora esto ha sido posible porque David ha traído lo necesario y ahora de hecho se ha casado con su hija. Por eso es que Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor, o sea Dios, estaba con David y de que su hija Mical, es decir, esta segunda hija con la cual se casó David, además de todo lo amaba. Y eso de que lo amaba significa que lo respaldaba, que lo ayudaba, así como todas las esposas que están aquí hoy ayudan y respaldan a su esposo con todo su corazón y con todas las ganas y con toda la voluntad que tienen, ¿sí o no? Bueno, espero que así sea, ¿verdad? Y además de eso, el hijo de Saúl era el mejor amigo de David. Y todo esto hace que Saúl crezca en cuanto a su inseguridad, en cuanto a esta parte de no poder
entender que otra persona también puede brillar, de no entender que otra persona también puede ocupar un puesto de liderazgo, de no entender que otra persona también puede ser seguida y de hecho de no entender que Dios le había ya quitado el trono para dárselo a alguien mejor que él, es decir, a David. Por eso, dice Samuel, por eso aumentó el temor que Saúl tenía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida, porque sus propios hijos habían ayudado a David a huir de Saúl, porque Saúl constantemente quería quitarle la vida. Así es que en este jaloneo, David tiene que huir, ayudado por su mejor amigo, hijo de Saúl, y su esposa amada, hija de Saúl, y se va a tierra de los enemigos de Saúl, se va a la tierra de los filisteos, y allí vive como forajido, vive incluso como indigente, y se hace de un ejército de personas, de los rechazados de la sociedad, y constantemente él se está moviendo en diferentes lugares, de tal forma que Saúl tiene que perseguir a David a donde él está, y cuando le dicen, oye Saúl, ya sabemos dónde está David, sabemos dónde está ubicado, Saúl, mira, dejaba sus negocios, dejaba sus guerras, o regresaba de la guerra y hacía lo necesario para perseguir a David, para poder quitarle la vida. Así es que en una de estas ocasiones, mira, también Samuel nos lo narra, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de En-Gadi, que era todavía una de estas regiones de Medio Oriente. Si tú has a lo mejor viajado, no es recomendable viajar a Medio Oriente, ahora no, por favor, pero si tú has viajado a Medio Oriente y has visitado En-Gadi, sabrás que son lugares desérticos. En el desierto de En-Gadi. Entonces Saúl tomó consigo 3,000 hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Lo estaba pescando. Y te decía hace un momento, tal vez has visitado Medio Oriente. Mira, así se ve el desierto de En-Gadi, con algunas palmeras, porque hay a veces algunos manantiales, oasis en medio del desierto donde crecen algunas palmeras. Tú podrías ver al fondo el mar Mediterráneo, donde hay algunas de estas oasis o algunos de estos cuerpos de agua pequeños, donde los hombres de David, de hecho, tuvieron un momento para descansar. Había cuevas, todavía las hay en estas partes de Medio Oriente. Entonces las cuevas servían para refugiarse, el agua de los oasis servía para poder tomar algo de agua y descansar. Y fíjate cómo está todo esto. Por el camino llegó a un corral de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Me gusta mucho por eso la Nueva Versión Internacional, entre otras traducciones, porque es un poquito más clara en que David entró a esa cueva a hacer sus necesidades. Ni siquiera tengo que cambiarle la frase. En la Reina Valera y en otras traducciones dice para cubrir sus pies. Y tienes que investigar allí, pues, ¿qué significará eso de cubrir sus pies, no? Bueno, ahora sabemos, gracias a traducciones más amables como esta, que Saúl dijo, ¿saben qué? Ahorita vengo, me voy a llevar el charmín o me voy a llevar el pétalo. ahora regreso, voy aquí a la cuevita. Se subió hasta llegar a la cueva, y fíjate lo que sucede. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. David estaba en el fondo de la cueva con sus hombres. Mira, no sé si te estás imaginando esta escena, pero es el desierto, el sol es abrasador, la luz es tan intensa que cuando tú entras, igual que a lo mejor cuando entras a tu casa o algún lugar un poco más oscuro que cuando te ilumina el sol de frente, llegas a un lugar y pues ni siquiera, cuando entras ni siquiera puedes ver porque para ti todo es oscuro. Eso le pasó a Saúl, estaba entrando a el lugar en el que se estaba escondiendo David. Y David y sus hombres ahí al fondo, tal vez viendo cómo estaba entrando Saúl, observando, oyendo.
y ya no quiero mencionar más sentidos del cuerpo humano, pero es muy obvio lo que estaba sucediendo. Mira, este es el momento más vulnerable que podía tener Saúl. Este es el momento en el que David podía hacer algo en contra de quien quería hacerle lo peor. Y si tú te das cuenta de esto, tal vez la lógica que todos podemos tener es: David, Dios te está mandando a Saúl. De hecho, la lógica de sus hombres era eso: Dios te está mandando a Saúl para que te vengues, porque Dios te dijo, Dios te prometió que Él te iba a poner a sus enemigos en tus manos. Este es el momento prometido, David. No vemos otra cosa más que este es el momento que deberías aprovechar para desquitarte. Porque mira, los hombres, estos hombres le dijeron: en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. En otras palabras, le pusieron en la mente a David hacerle a él lo mismo que intentó hacerme a mí. ¿No es lo mismo que pasa por tu mente cuando alguien te hace algo? ¿No es lo mismo que pasa por tu mente cuando alguien ha herido tus sentimientos, cuando alguien ha hecho algo en tu contra, cuando alguien te ha fallado, cuando alguien tal vez ha creado un chisme y tú ves la oportunidad? No dices o no piensas: voy a hacerle a él o a ella lo mismo que intentó hacerme a mí. Por eso quiero hacer una pausa en esta historia y decirte: ¿cuál es la raíz? Pregúntate conmigo, ¿cuál es la raíz de los desastres? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es ese punto en el que los desastres comienzan? ¿Y cuál es ese mismo punto en el que otros desastres se desarrollan? En el que otros desastres comienzan, porque de un desastre se puede hacer más desastre. Y mira, si lo podemos resumir en algo pequeño, es la falta de virtud. La falta de virtud. Y cuando te digo virtud me refiero a integridad, honestidad, paciencia, autocontrol, bondad, cosas que de hecho son muy virtuosas. ¿Has tenido paciencia en ese momento en el que el momento te exigía paciencia? ¿O has tenido que controlarte en ese momento en el que prácticamente todos se descontrolan? Miren, hace un rato yo fui testigo de alguien que sí se controló. No les voy a decir quién para no decir nombres, para no decir Víctor Alviso, no, pero nuestro pastor Víctor me estaba ayudando con unas situaciones mecánicas. Es un buen pastor, nuestro pastor, amigos. Y accidentalmente se golpeó la mano. Y yo sí vi cómo le dolió. Dije: cualquiera, amigos, cualquiera, mínimo una palabrota sacas, ¿no? Mínimo le echas la culpa a alguien. Mínimo pateas al perro. Pero cuando tienes integridad, honestidad, paciencia, autocontrol, bondad y un grande y largo etcétera, a eso, amigos, a eso se le llama virtud. Y cuando te hace falta la virtud, cuando en los momentos críticos hace falta la virtud, cuando ignoras la virtud, comienzan los desastres o se empeoran los desastres o haces más desastres. Por eso tengo que hacer una pausa en esta historia para decirte esto: ignora la virtud y eventualmente causarás más desastre. Ignora la virtud y eventualmente harás más desastre, porque no se limpia el jabón con agua, porque harás mucha espuma, porque no puedes limpiar la pintura como si nada para no hacer una gran mancha, terminas haciendo una gran mancha, porque no se sale de una inundación agregándole más agua. Si tú ignoras la virtud, eventualmente vas a hacer que lo malo se vuelva peor, porque siempre hay malas opciones con cada desastre. Y estas malas opciones siempre implican una falta de virtud.
Espero que me esté siguiendo. Pero la verdad es que todos somos tentados a tratar de arreglar los desastres que tenemos de la forma más rápida y fácil. De la forma que tu mente en ese momento dice, bueno, tengo estas opciones, son las únicas opciones que tengo. Se te cierra el mundo y dices, tengo una mentira, ya dije una mentira, ahora para cubrir esta mentira voy a decir una mentira más grande. ¿Y sabes qué? Se vuelve una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, tras otra mentira, y después no puedes sostenerlo. Y te podría decir ejemplos de esto en el sentido financiero, en el sentido emocional, en el sentido espiritual, en cualquier sentido de la vida en el que tú y yo estamos tentados a tener falta de virtud, porque los desastres vienen con muchas malas opciones. La buena noticia es que no son las únicas opciones. Y esto es lo que David está en este momento tentado a hacer. Sus amigos, sus hombres le están diciendo, este es el momento en el que tú puedes vengarte, este es el momento en el que tú puedes hacer algo en contra de Saúl. Dios te lo está entregando. Hasta espirituales sonaban sus hombres, sus amigos. Así es que Samuel continúa en esta historia. David se levantó sin hacer ruido. Y aquí es donde hay un punto de quiebre. Aquí es donde está el punto de inflexión. Aquí es donde viene la conciencia de David, como viene tu conciencia y viene mi conciencia. Y si eres cristiano, el Espíritu Santo, de hecho, entra en acción. En ese momento, cuando David se acerca sin hacer ruido a Saúl, y tal vez saca ya una daga, un puñal, no sé, un cuchillo, una navaja, está a punto de hacer algo, pero él piensa seguramente, estoy a punto de quitarle la vida a mi rey, al rey de Dios, al rey que Dios ungió, al padre de mi esposa, al abuelo de mis hijos. ¿Te das cuenta que es este punto un punto álgido, un punto de quiebre? Tú tienes y yo tengo estos puntos cada vez que estamos tentados a hacer un desastre o a empeorar un desastre. Y podrías hacer un checklist. Mira, ¿está justificado? Puedes preguntarte, ¿está justificado? Y ponle palomita, sí, está justificado lo que voy a hacer. David, está justificado porque él te quiere hacer mal y este es el momento en el que tú le puedes pagar con la misma moneda. Bueno, palomita para estar justificado. ¿Es lo que se espera? Es decir, ¿es lo que los demás quisieran que hagamos? Porque de hecho todos lo hacen. ¿Está justificado? ¿Está aprobado por la mayoría porque todos lo hacen? Y palomita, ¿sabes por qué? Porque de hecho sus hombres esperaban que eso sucediera. Tal vez hay personas que te dicen a ti, oye, pues es que es lo que cualquiera haría. De hecho, tal vez tienes amigos, tal vez tienes familiares, tal vez tienes a tu cargo personas o sobre ti personas que te digan, pues es lo que se espera, es lo que todo mundo debería de hacer, es lo que todos hacen. Pero cuando te hago esta tercera pregunta, ¿es virtuoso? ¿Sabes qué? Allí no podríamos ponerle palomita, deberíamos ponerle una X, porque cuando te preguntas, ¿debo hacerle daño al padre de mi esposa? ¿Debo hacerle daño al abuelo de mis hijos? Entonces no es virtuoso. ¿Debo gritar y decir malas palabras? Ya no es virtuoso. ¿Debo humillar a las personas que están debajo de mí simplemente porque están debajo de mí? Eso ya no es virtuoso. Estoy compelido a decir más mentiras para tapar mis mentiras. Eso, amigos, no es virtuoso. Así es que David estaba a punto de hacer algo que podría cargar para toda su vida. ¿Te imaginas a David decir, cuando tuviera que contar la historia de cómo se convirtió en rey y que sus nietos se sentaran alrededor de él y le dijeran, abuelo, cuéntanos cómo te volviste rey? Ah, mira, fue muy fácil. Un día me aproveché de la vulnerabilidad de tu bisabuelo y lo maté. Porque todos los desastres vienen con malas opciones. Samuel continúa, David se levantó sin hacer ruido y cortó el borde del manto de
Saúl. David optó no por quitarle la vida, simplemente le cortó un pedazo de su ropa. Recuerda que este es el momento más vulnerable de Saúl. Después de esto, mira, simplemente le cortó un poco de ropa. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Es decir, la conciencia de David le dijo, ni siquiera haber cortado este pequeño trozo de tela fue bueno, porque esta es la propiedad del rey, de mi rey, del rey de Dios. Y dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Dime si no hay virtud en David. Dime si él está pensando las cosas antes de caer en la presión social o de caer en sus propias emociones, en sus propios sentimientos. Él está reconociendo cuál es su lugar. ¿Y cuál debe de ser su reacción delante de este desastre? Porque déjame decirte algo además. El desastre que estaba viviendo David ni siquiera era su culpa. Porque él no pidió ser rey. Samuel llegó a ungirlo. Porque él simplemente hizo lo que tenía que hacer por su nación al haber atacado a aquel gigante y haber terminado con su vida y al haber también ayudado a su nación en las guerras. David no hizo nada para ganarse el odio de Saúl. ¿Te ha pasado que hay desastres que tú no causaste? ¿Te ha pasado que hay desastres en los que tú no tuviste que ver? Y por eso deberías de actuar con falta de virtud. David nos está enseñando que no hay necesidad de eso. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para seguir su camino, David salió de la cueva y gritó. Mira, imagínatelo, David ya va bajando, ya se acabó la mitad del charmín o del pétalo. No había pétalo, amigos. Lo más seguro es que usaran, no sé, hojitas verdes, no lo sé, no quiero pensar en eso. Y él empieza a darle voces al rey desde lejos. Ya el rey estaba abajo, él podía ver desde lejos a sus capitanes, él podía ver de lejos a sus soldados, a los soldados del rey Saúl, y le empieza a gritar, le empieza a decir en voz alta: tú, rey, tú, Saúl, podrás ver con tus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor te había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que te matara, pero yo respeté tu vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Porque David había escogido la virtud en ese punto crítico en el que podía causar más desastre en medio de un desastre que ni siquiera él había causado. A veces tú causas desastres, yo me causo mis propios desastres. Y a veces en lugar de tratar de salir, hacemos más desastres. Y mira, lo que David dice a continuación es importante para lo que muchos de nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Mira esto: que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti. ¿Sabes qué está diciendo David? No es como algunos que citan estas cosas para justificarse y cosas de estas que pasan. David está diciendo, ¿sabes qué? Este desastre ya está de por sí en caos. Lo que yo tengo que hacer es poner en manos de Dios todo esto, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios, que ha permitido que todas estas cosas pasen, incluso sin yo buscarlas, el caso de David, tal vez tú puedas decir, yo me las busqué, yo estoy en este desastre porque yo lo hice. Aún así, debo poner en las manos de Dios todo esto, porque Él tiene las mejores alternativas. Porque si hago lo que Él dice, si sigo por donde Él va, este desastre dejará de ser, eventualmente,
un desastre. En otras palabras, elijo la virtud en lugar de hacerte daño. Mira, no sé si lo puedes ver. Saúl en este momento ha sido humillado. Los capitanes de Saúl están humillados porque no cuidaron a su rey. Los soldados de Saúl en este momento tal vez están admirando más a David porque de por sí ya lo admiraban, porque recuerda que hasta las mujeres cantaban que Saúl había herido a sus miles, pero David a sus 10,000. La gente ahora ya no solamente dice es David el humilde, ahora dice es David el misericordioso, una virtud, porque le ha perdonado la vida al rey Saúl. Y sabes que la historia continúa. Si tú sigues leyendo, yo te invito a que leas la Biblia. Es así de emocionante es la Biblia, amigos, por favor léanla. 7 capítulos más adelante, una flecha filistea, los enemigos de Saúl, una flecha filistea atraviesa a Saúl. Y Saúl así termina su vida. Tú puedes, de verdad, tú puedes leerlo, tú puedes llegar y observar todo esto. Así es que, amigos, David ni siquiera tuvo que hacer nada fuera de la virtud para que esto terminara. Pero sí quiero recordarte algo que tuvo que vivir David y que tú puedes entender y que de hecho está conectado a todas nuestras vidas. Cada desastre viene preempaquetado con malas opciones. De eso ten completa seguridad. Toma en cuenta tu desastre. No sé en qué estilo de desastre estés en este momento. Lo que sí sé es que hay algún desastre. Uno que ocasionaste o uno que no ocasionaste. Tal vez tú dices en este momento, híjole, este desastre en el que estoy me ha perseguido por toda mi vida. Quiero decirte esto, ese desastre, tan grande o tan pequeño como sea que sea, tiene muchas malas opciones. Y tú podrías tomar algunas de esas malas opciones y ocasionar más desastres. Y entonces tu historia se resumiría, si la tuvieras que contar más adelante, como David te ilustré, tal vez tendría que contársela a sus nietos. Se resumiría a un par de frases. Estaba en un desastre, tomé esta decisión y terminé en un peor desastre. ¿Y sabes qué? La verdadera historia no es el desastre en sí. La verdadera historia es tu respuesta a ese desastre. ¿A qué haces en ese punto de inflexión, en ese punto crítico? Así es que si te quisiera hacer reflexionar, este es mi momento en el que te quisiera hacer reflexionar. ¿Qué historia quiero contar? Pregúntatelo. A ver, estoy en medio de mi desastre, ¿lo ocasioné, no lo ocasioné, lo ha tenido por toda la vida? Tal vez en este momento de mi matrimonio lo tengo, o tal vez en este momento de mi situación financiera lo tengo, pero ¿qué historia quiero contar a partir de ahora? Y entonces la pregunta es, ¿cuál de estas opciones quiero como una parte permanente en mi historia? ¿Cómo vas a decirlo en el futuro? ¿Cómo vas a decirlo después? Cuando otros te pregunten, oye, ¿cómo estuvo esta etapa de tu vida? Vas a decir, oye, esto fue de peor a mal y de mal a peor. Y fue un ciclo de estar cada vez peor y peor y peor. O ¿quieres contar la historia mejor contada como la de David? La respuesta es esa, de hecho. Yo te invitaría a que elijas la opción virtuosa. La opción que tiene que ver con que no tomes en cuenta la parte fácil, con que no tomes en cuenta la parte popular, con que no tomes en cuenta las opciones que simplemente te van a hacer ocasionar más agujeros para tapar un agujero. Más bien, que tomes la opción que tiene virtud. Así es que tal vez en este punto de inflexión tal vez tengas que comprometerte a terminar tus estudios, o a dejar los créditos y a comenzar a pagar, o tal vez tengas que dejar de decir una mentira para tapar otra mentira y decir la verdad y disculparte y tomar el rumbo de la honestidad. Tal vez tengas en este momento que comenzar a tratar a las personas bien, porque tienes que reconocer que están hechas a la imagen de Dios. No importa si tienen un color diferente de piel que el tuyo o menor capacidad económica.
Podría continuar con ejemplos, pero ¿cuál quieres que sea la historia? Porque puedes elegir hacer lo correcto, lo que es virtuoso o lo que te va a ir llevando más hacia el desastre. Quiero que tú veas las opciones y cómo vas a caminar hacia el desastre. Hoy cerramos esta serie de Caminando hacia el desastre. ¿Cómo eliges ir caminando hacia tu desastre para dejar de hacer más desastre o para empeorar tu desastre? Así es que lo que te estoy invitando es a que no elijas ser un mentiroso de por vida, a que no elijas ser un hipócrita de por vida, a que, por ejemplo, los muchachos jóvenes que están aquí, que nos están viendo, no uses el mal comportamiento de otras personas como pretexto para tú portarte mal. ¿Por qué? Aunque estos parecen dilemas de nuestra época, mira, fueron los dilemas de David hace 3000 años. Y aunque todos queremos el ojo por ojo y el diente por diente, en el fondo deberías preguntarte qué historia quiero contar. Y tal vez como David puedas elegir la opción virtuosa para que tengas una buena historia, una mejor historia que contar. Y por eso, para concluir, por esto es que Jesús dice, hoy te hemos reafirmado que sigas a Jesús. Por eso es que Jesús dice, sígueme. Por eso es que te invitamos a que sigas a Jesús. Por eso es que te invitamos a que sigas sus pasos. Por eso es que la iglesia, como debe de ser, es un movimiento en el que las personas desastre vienen delante de Dios a traer sus desastres y a dejar de hacer desastre. Por eso es que te invitamos a que cambies tu vida y a que en tu corazón puedas abrirle un espacio a alguien que de hecho puede llenarlo y nadie más puede llenarlo, que es Dios. Recuerda, ¿qué historia quiero contar? ¿Cuál de esas opciones quiero como una parte permanente en mi historia? Hoy tienes una alternativa mucho más alta de cómo hacerlo. Hoy tienes la oportunidad de seguir a Jesús. Hoy tienes la oportunidad de cambiar tu rumbo. Hoy tienes la oportunidad de elegir cómo vas a ir caminando hacia el desastre. Pero hoy en especial, para contar una historia diferente donde las cosas de hecho se hicieron diferente, donde las cosas se hicieron bien. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a saber qué hacer con todo lo que hoy hemos aprendido? Padre, gracias infinitas porque tú nos entregaste estos escritos, nos entregas estas historias que tienen al menos 3000 años. Gracias porque tú los preservaste y hoy pueden llegar hasta nosotros y podemos adquirir todos estos principios. Pero por favor, no permitas que simplemente sean una cosa más que escuchamos. Ayúdanos a ser valientes y a poder hacer algo diferente, para poder ser como David en este punto de su vida, que eligió la virtud para no hacer más desastre. Ayúdanos a ir caminando hacia el desastre con el fin de mejorar las cosas, de mejorar la vida, y no de hacer más desastre. Ayúdanos a tener en consideración a tu Hijo Jesús. Y si hay personas, Dios, que tal vez nunca han invitado a tu Hijo Jesús a ser parte de su vida, hoy te quiero pedir por ellos, Dios, para que allí en la soledad, en su privacidad, puedan tener un momento de hablar contigo, de conversar contigo y de entregarte sus vidas y sus desastres. Porque de hecho, Padre, todos somos desastres y tú nos has ayudado con ese desastre. Gracias por todo lo que haces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.